Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vengo a compartir con ustedes lo que ha sido mi experiencia en este segundo trimestre de embarazo. Quiero compartirles pues las diferencias que tuve con el primer trimestre, los nuevos síntomas que me han aparecido, el gran cambio también que ha hecho en mi cuerpo obviamente, y uno de los momentos también más hermosos que se vive en este segundo trimestre. Así que si a ti te interesa saber pues un poquito de ese tema, te invito a que no te vayas, que sigas viendo este video y vamos a comenzar. Bueno, para comenzar les tengo que decir que yo ya estoy en mi tercer trimestre de embarazo. Sí, estoy ahora de 34 semanas, prácticamente a 6 semanitas ya de conocer a este bebecito. Y estoy tan emocionada, pero también quería pues platicarles mi experiencia ya después que ya pasé este segundo trimestre. Y para esto les tengo que decir que el segundo trimestre empieza de la semana 14 a la semana 28. Y esto es cuando yo grabé mi primer video del primer trimestre. Yo estaba exactamente cumpliendo 14 semanas y estaba entrando, como les digo, a mi segundo trimestre. Perdón que repita esto, pero para que les explique. Y esa misma semana yo tenía que viajar a mi país, que es México. Entonces estuve en México casi como un mes. Y prácticamente ahí en México pues inicié mi segundo trimestre de embarazo por un mes casi. Yo había leído en un post que tengo en una página que el segundo trimestre pues es el mejor, ya que uno no siente pues ya se quitaron los síntomas del primer trimestre, el cuerpo cambia, sientes como que de hecho como que no estás embarazada, así que es el mejor momento para disfrutar, para pasear, para hacer todo, cosa que al 100% no es real o no es verdad. Debo decir que el primer mes sí lo sentí así, el mes que estuve en México, pero ya después los segundos 2 meses que faltan para terminar el segundo trimestre, la verdad es que sí vienen los grandes cambios y hoy sí realmente es cuando realmente te sientes más embarazada, yo diría. Pero bueno, cada etapa yo siento que tiene como que sus cosas bonitas y las cosas que no son tan bonitas, pero es lo que voy a compartir con ustedes. Y como les digo, yo entré en mi segundo trimestre prácticamente en México. Una de las cosas padres y que agradezco que se haya ido del primer trimestre es el síntoma de las provocaciones. Este fue un síntoma que estuvo conmigo por muchísimo tiempo, prácticamente desde que inicié el primer trimestre de embarazo estuvo conmigo, prácticamente esas 14 semanas estuve con las provocaciones, lo cual agradezco que fue uno de los primeros síntomas que desapareció, porque obviamente voy a ir a México y lo que yo quería era tragar, sí, yo quería comer y comer y comer, y por las provocaciones la verdad es que yo no podía comer lo que quería, los olores me provocaban, cualquier olor. Entonces agradezco infinitamente que se haya ido ese síntoma por primero. Prácticamente entrando esa semana se fue, así que pude disfrutar toda la comida que quería en México. Desapareció el síntoma de las provocaciones. El siguiente síntoma que desapareció era el dolor de pecho, que realmente también fue un síntoma que tuve bastante tiempo. O sea, prácticamente lo tuve todo ese primer trimestre y agradezco también que se haya ido bastante, lo agradezco. Se me fue por completo ese síntoma. Otro de los síntomas también que disminuyó fue el flujo, que era algo que también tuve bastante en el primer trimestre. Y en el segundo trimestre desapareció ese primer mes que yo estuve en México. La verdad es que desapareció ese flujo. Incluso hasta el dolor de espalda debo decir que me mejoró un poco. El dolor de columna y todo esto. Entonces ese mes que estuve prácticamente en México, la verdad es que la pasé súper bien y la verdad es que sí, no sentía que estaba pues como que embarazada, como que ya no sentía nada porque pues los síntomas del primer trimestre ya no los tenía, pero sí ese momento yo ya tenía un poco ya se me notaba el embarazo, la verdad, porque ya estaba como en 14 semanas y la pancita ya se me veía un poco. Entonces eso fue los síntomas del primer trimestre que desaparecieron prácticamente en este segundo trimestre y lo cual agradecí completamente, pero también llegaron nuevos síntomas y uno de los síntomas que prácticamente que me llegó al inicio del segundo trimestre fue despigmentación. Sí, yo no sabía qué me estaba pasando porque de la nada yo empecé a ver, casi entrando al segundo trimestre, empecé a ver que me estaban empezando a salir pues como manchas en el cuerpo y es la despigmentación. A mí la línea alba me salió prácticamente en el primer trimestre. Me salió a las 11 semanas, que normalmente yo sé que sale en segundo hasta finales, incluso el embarazo. O como les digo, hay personas que no les sale, pero a mí me salió súper pronto. Y uno de los cambios, como les digo, que vi fue despigmentación. Empecé a ver que como que en áreas del cuello
empezaba como que a salirme de repente algunas manchas y yo decía, ¿qué será que me está pasando? ¿Será que no me estoy bañando bien? O yo estaba ahí dándole y tallándole y tallándole, y después empecé a ver que el área también de las axilas se empezaba a manchar. Pero esto realmente sé que no está nada bonito y no es nada padre, pero realmente es algo que pasa en el embarazo y pasa bastante. A muchas mujeres les pasa, incluso a muchas les sale el paño en la cara y en varias partes del cuerpo se empiezan como a despigmentar, y eso me empezó a pasar. Al principio me empezaron a salir como manchas aquí en el cuello y en el área de las axilas, y si me salía de repente un granito aquí quedaba una marquita oscura y ya no se quitaba, y si me ponía de repente alguna ropa que me apriete quedaba como una marca oscura y ya no se me quitaba. Entonces me empecé a dar cuenta que ese fue uno de los primeros síntomas que me vino, la despigmentación en el cuerpo. El siguiente síntoma que me apareció fue, ese sí también me pasó en México, que fue el calambre. Por primera vez yo empecé a sentir calambre en las piernas. Y recuerdo que estaba yo durmiendo una vez y me levanté con un grito horrible porque mis piernas estaban acalambradas. Y mi hermanita me jaló la pierna y me la estiró y ya como que ya tenía hasta miedo a dormir, porque como que en las noches ya me empezaba a dar eso de los calambres. Que eso de hecho se empieza a empeorar como va avanzando el embarazo, porque pues la presión sanguínea es totalmente diferente. Así que una de las cosas que me funcionó ya después que yo regresé y aquí en mi casa que he vivido estas semanas, es dormir del lado izquierdo y siempre dormir con una almohada entre las piernas, porque en verdad cuando una duerme y cuando estás en este segundo trimestre, la verdad es que es muy común que los calambres vengan a tu cuerpo, los calambres en las piernas, y que la pierna pues se te entuma y todo esto. Así que este es un consejo que yo les doy. Si tienen mucho calambre en las piernas, pues les recomiendo que duerman con la almohada entre las piernas, porque eso ayuda bastante. Y la verdad a mí eso me ha ayudado bastante. Obviamente tomar mucha agua para pues que las piernas también circulen, y también caminar para evitar que se venga como que esos entumecimientos que son horribles. La verdad son horribles esos calambres. Así que pues eso a mí me ha servido bastante, dormir con una almohada entre las piernas. Y ese fue pues uno de los otros primeros síntomas que me vino prácticamente. De ahí en resto estuve tranquila prácticamente todo el mes. Como les digo, no sentía ni siquiera el peso de la barriga, no sentía absolutamente yo nada. Estaba súper feliz, así que sí estuve hasta prácticamente de la semana 14 a la semana 20, que fue cuando yo regresé aquí. Y aquí, entrando a la semana 20, es donde empecé a sentir hoy sí ya los síntomas más fuertes y más cambios en mi cuerpo. Yo estuve aquí y lo primero que sentí ahora sí era un dolor muy fuerte de vientre. Ya mi barriguita había crecido un poco más a la semana 20 y empecé a sentir un dolor feo en la parte del bajo vientre, lo cual yo había asumido que porque yo había caminado bastante en México, había paseado bastante, pues a lo mejor era una consecuencia de haber caminado mucho. Pero no, esto ya era parte de que el útero empieza a crecer, el bebé obviamente empieza a duplicar su tamaño. Y entonces fue eso lo que yo sentía ya. Yo empezaba a sentir el peso. De hecho en el avión me sentía súper cansada con las maletas. Sentí que ya no podía mucho caminar. Entonces ese fue otro de los síntomas que enseguida me vino, que es un dolor del bajo vientre. Y otro también de los síntomas que vienen con este segundo trimestre son los dolores en los ligamentos. Y yo sé que yo no sabía ni siquiera qué eran los ligamentos, pero les voy a dejar una foto para que ustedes vean cómo son los ligamentos. Entonces el cuerpo de la mujer, el útero empieza a crecer, y esos ligamentos se empiezan obviamente a estirar, y es horrible cuando te dan esos tirones. En serio es horrible a la hora de acostarte, a la hora de sentarte, a la hora de todo. Cuando los ligamentos se estiran es muy fuerte y muy doloroso esos síntomas. Yo no sabía, como les digo al principio, qué eran. Entonces yo cuando a la hora de dormir regresó nuevamente mi problema. A esa prácticamente la semana 20 regresó mi problema de columna, y regresó peor que nunca. Dormir para mí era o sigue siendo todavía horrible, porque de ninguna manera pues te encuentras bien. La columna, yo de por sí siempre he tenido problemas de ello. Y dormir del lado derecho, dormir del lado izquierdo, dormir para arriba, cualquier posición que yo tuviera era súper difícil. Y sobre todo, como les digo, con el problema de los ligamentos era súper feo también.
Entonces yo no sabía en ese momento, como les digo, que eran los ligamentos que se estaban estirando. Yo asumía que tal vez me estaba dando la colon, o tal vez el apéndice, o tal vez la vesícula. Todo lo asumía yo porque me volteaba y me dolía y me dolía y me dolía y me dolía. Pero como les digo, eran los ligamentos que se están estirando, están creciendo. Entonces es fuerte el dolor. También otra cosa que me vino bastante fuerte fue el dolor del ombligo. Toda esa área del ombligo me dolía feo, como que si estuviera golpeado o así, o mayugado. Yo así lo describía, como que estaba mayugado. Entonces yo no sabía qué era. Como les decía, el dolor de ombligo es muy común también en el embarazo, y esto también puede ocasionar que te salga una hernia debido a que, como les digo, el útero está creciendo. Entonces esto puede provocar una hernia umbilical, pero aquí es un poco riesgoso hacer una operación. Por lo que yo he leído, es un poco riesgoso hacer una operación, y dicen que sí puedes estar con esa hernia hasta que el bebé nazca y te pueden operar. Sin embargo, también te pueden operar si la hernia es muy grave o te impide hacer cosas. Pueden operarte, pero siempre con un poco de riesgo, ya que pues el bebé está en esa área. Entonces es muy común que también te duele el ombligo cuando pues estás embarazada. Sientes mucho dolor en esa área del ombligo, pero es algo que es parte también del embarazo y que pues va en conjunto con todo esto del agrandamiento del útero. Entonces ese fue otro de los síntomas que también yo sentí. ¿Qué otro síntoma empecé a sentir? El dolor de espalda obviamente está más fuerte que nunca. Obviamente pues el peso y el bebé está creciendo, está creciendo, está creciendo, y obviamente pues ya está expandiéndose más. Y el dolor de espalda es súper común en este segundo trimestre de embarazo. También me empezó a dar como que insomnio, ya no podía dormir. Pero yo creo que esto es debido a, pues obviamente el insomnio debido a que uno no encuentra la manera de dormir. Del lado derecho no puedes, del lado izquierdo. Y yo también que había leído que del lado derecho no se debe dormir ni boca arriba, porque dicen que hay una vena que es la vena cava y que se encarga de dar oxigenación a nosotros, y que como normalmente por el peso pues se aplasta, dice que eso pues también hace que al bebé le falte el oxígeno. Así que yo había leído que no se puede dormir ni del lado derecho ni de mucho menos pues normal como boca arriba. Entonces yo empecé a adoptar la manera de dormir del lado izquierdo, cosa que la verdad me costó bastante trabajo, y hasta ahora que yo duermo de esta manera es bien cansado. Ahorita mucho más en este último trimestre es peor porque estás acostada así, entonces la panza como que te pesa. Pero bueno, yo como les digo, la manera en que opto por dormir es poniendo una almohada entre las piernas y una almohada como que sostenga la pancita. Entonces eso me ha ayudado bastante. Ahora en este último trimestre pues no tanto, pero bueno, lo importante es que en el segundo trimestre esa posición me ayudó bastante. Se me olvidaba, otro síntoma que me regresó fue flujo. Sí, nuevamente el flujo regresó a mí, pero en esta ocasión fue totalmente diferente al primer trimestre. Y aquí voy a ser específica porque la verdad son cosas normales del cuerpo. Y en el primer trimestre era flujo más bien como transparente, pero en esta ocasión el flujo es diferente. Como les digo, esta vez la consistencia es como la crema, así tal cual parecido a la crema. Yo le dije a mi doctora porque la verdad estaba como que pensando que era, pero la doctora me dijo que esto es normal en el embarazo. Es algo que tengo desde el segundo trimestre hasta ahorita. Casi la semana 20, como les digo, es cuando me empezó. Hasta ahora lo sigo teniendo. Y dijo la doctora que esto es muy común, normal. Y esto ayuda bastante de barrera protectora hacia el bebé. Estos flujos ayudan como que a sacar las bacterias. Así que es normal. Es normal. Pero aquí les quiero hacer un paréntesis. Es normal siempre y cuando no venga con mal olor, no venga con irritación, picazón, ni nada de eso, o con algún otro tipo de color el flujo. Así que si tú tienes o sientes algún síntoma de picazón, ardor, mal olor respecto a cualquier tipo de flujo, esto ya no es normal y tienes que pues obviamente consultar, porque pues ya no sería normal. Así que este es un síntoma que a mí me vino, pero que también, como les digo, es parte también pues de los cambios nuevos que hay del embarazo. Y otro síntoma también que tengo es bastante cansancio a la hora de hablar. No puedo como que tardar mucho tiempo hablando porque siento que ya no rindo, ya no doy lo mismo que antes. Me canso bastante, así que este es otro cambio también que he tenido. Ok, uno de los síntomas que sí me quedó ya
para siempre desde el primer trimestre es las ganas de orinar, pero esta vez era muchísimo peor, muchísimo más constante que la primera vez, y durante avanzada mi embarazo eran mucho más las ganas de orinar. Y esto es que debido a que mi bebé siempre estuvo en la posición transversal, no sé cómo se diga, pero les voy a dejar una fotito para que vean qué es esto. Mi bebé recién casi se acaba de cambiar de posición. De hecho yo ya estaba como que pensando qué voy a hacer si mi bebé no se cambia, porque siempre estaba como que abajo. Y cuando el bebé está como que abajo, ahí sí sientes el peso súper fuerte, ya que el bebé pues no sube, o sea no cambia su posición, sino que está como que abajo del área, más abajo del área del ombligo. Toda esa posición ocupa como que acostadito. Entonces para mí la doctora me dijo, a ti te da ganas cada rato de orinar, porque el bebé obviamente está presionando la vejiga. Entonces sí sientes más pues las ganas de orinar constantes. Así que pues ese es otro síntoma que le digo que estuve desde el primero hasta ahorita, y hasta este tercer trimestre está siempre ahí presente. Ok, y aquí en esta parte de orinar cada rato, tengo que decirles que es algo súper común y normal que pase en el embarazo, pero también algo muy común que pasa también en el embarazo son las infecciones urinarias. Así que si tú sientes de repente un tipo de ardor, de repente mal olor, o sientes que como que acabas de orinar y no terminas o solamente pasas gotitas, o sientes incomodidad, sientes de repente un tipo de dolor, es importante que vayas al doctor, es importante que te cheques y salgas de dudas, porque la verdad las infecciones urinarias es súper comunes en el embarazo, y incluso puedes tomar medicamento y te puede volver a dar, todo el embarazo te puede dar, es muy común. Pero es súper importante que lo trates, ya que esto puede llevar tanto a un aborto o a un parto prematuro. Así que no dudes, si tú sientes que de repente tienes pues alguna infección urinaria, por favor ve a consultar, porque esto es súper importante para el bebé. Otro de los síntomas que me vino fue resequedad, y esto que yo siempre he sido de piel súper grasa, haya calor, haya frío, siempre mi piel ha sido grasa. Pero una de las cosas que más me dio fue resequedad. Mi piel empezó a quedar como que reseca, así la tengo incluso hasta ahora, desde el segundo trimestre. Y algo que afectó bastantísimo fueron mis labios. Mis labios están, pero hechos no sé qué, la verdad, están horribles. Haga lo que haga, los puedo hidratar, me pongo brillo labial, me puedo poner incluso aceite para que se hidraten. Y ni media hora me dura eso, porque mis labios están otra vez resecos y como que con líneas de sangre. Haga lo que haga, no puedo cambiar eso. Como les digo, es algo que me ha afectado todo este tiempo. De hecho, no he podido disfrutar de mis labiales más de este verano. Por eso mismo tengo que usar siempre brillo. Pero no sé, es un cambio que me dio. Hijo, la doctora también me dijo que es parte, pues obviamente, de mis hormonas y todo esto que está cambiando. Entonces, haga lo que haga, no importa. Y los labios siguen resecos, y mi piel, mi cuero cabelludo, todo está bien reseco en mí. Ok, el último de los síntomas que yo tuve es algo que yo no sabía siquiera qué era, y estos son las contracciones. Sí, yo no sabía qué eran las contracciones, pero recuerda que por ahí a la semana 24, 25, de ahí empezó hasta ahora, empezaba yo a sentir que la panza me quedaba dura como una piedra, y yo no sabía qué era. Y normalmente me pasaba al principio cuando terminaba de comer, y yo decía, ay, creo que porque comí bastante, la panza me pesa, la sentía bien dura. A partir de esa semana 24, estas contracciones ya empezaban a venir todos los días, y ya empezaban a venir, ahora ya no tanto tanto que queda dura, sino que ya me empezaba a venir dura, pero con un poquito de dolor. Entonces yo no sabía qué era, así que me puse a investigar por qué la panza me queda dura. A veces me metía a bañar y la panza me queda dura, y yo no podía como que ni mover mi piel, era como que un dolor que me daba. Entonces me preocupaba, yo decía, ¿qué será que me está pasando? Pero yo no sabía que eran contracciones, no lo sabía. Entonces investigando y leyendo, me di cuenta que esto son contracciones, pero tienen un nombre, y son contracciones de Braxton Hicks. No sé cómo se llama, voy a dejarles el nombre, pero esas son contracciones falsas, no son las contracciones verdaderas, sino que el cuerpo se va preparando para el gran día, cuando ya vengan hoy sí las contracciones reales. Así que es muy común que en este tiempo, ya desde la semana 25, empieces a sentir ya continuamente estas contracciones. Y la verdad, en mi caso, yo leí que a veces vienen con dolor y a veces vienen sin dolor. En mi caso sí vienen con dolor mayormente, a veces no, a veces nomás siento que la panza está súper dura,
pero no me duele. Pero normalmente sí, siempre me vienen así como que necesito sentarme, necesito estar acostada para que el dolor pase, porque sí, la panza me queda como una piedra y siento dolor. Incluso como que caminar no puedes ni alzar tu pie de tan fuerte el dolor que es. Entonces ese fue otro de los síntomas que estoy pasando o que pasé en mi segundo trimestre. Entonces esos fueron los síntomas que yo viví, que yo pasé y los cambios que tuve. Y obviamente pues el cambio más grande que tuve pues fue el de que crezca la pancita. Mi panza ya está grande y mi panza es bien puntiaguda, que de hecho desde que mi abuela me vio, mi abuela antes que yo fuera a México, y mi mamá me dijeron, ¿sabes qué? Tú vas a tener niño. Yo sé que esto es creencia, sé que no es real al 100%, pero de hecho no es real porque científicamente no es comprobado ni nada. Pero ya saben, las abuelas, las mamás, y a veces latinan y a veces no latinan. Normalmente sí, siempre es así. Entonces ya me habían dicho que era niño. Yo me enteré hasta en México cuando me hice mi primera ecografía, que ya les subí el video de que era niño. A las 14 semanas me enteré de que mi bebé era niño. Pero sí, mi panza siempre es así como en puntita, una puntita. Así que hasta ahora está así y ya pues está grande. Me creció bastante la pancita. Y obviamente me pesa bastante también. Ok, ahora el momento más hermoso de este segundo trimestre. Me imagino que ustedes, si ya son mamás, sabrán cuál es. Y es pues sentir al bebé por primera vez. Y debo decirles que yo por primera vez lo sentí a las 14 semanas. Yo sé, era muy pronto, pero recuerdo que era en mi viaje a México. Yo tengo un pánico a volar. Siempre me entro en pánico y como que me empiezo a ahogar. Empiezo a apretar mis pies en la silla. Empiezo así como que me paniqueo, me pierdo. Y cuando reacciono pues la gente como que me está viendo así como que ya está, ¿qué le pasa? Siempre me pasaba eso. Eso era uno de mis miedos cuando yo iba a viajar. De que algo pasara y no sé, pasara algo con el bebé por el miedo. Recuerdo que dije, tengo que estar tranquila porque pues ahora tengo a alguien conmigo y yo tengo que ser fuerte y tengo que estar relajada y todo esto. Recuerdo que estuve así cuando el avión, yo estaba en el avión, pero cuando hoy sí ya vi que el avión empezó como que a moverse, ya para despegar, entró el pánico en mí. Yo sentí que dije, no, yo ahorita voy a decir que me voy a bajar, ya no quiero estar en el avión. Me empezó a entrar un miedo horrible, a mis nervios, así como que a temblar todo. Pero recuerdo que justo en ese momento, por primera vez yo sentí a mi bebé. Y ese es el mejor momento que nunca voy a olvidar. Recuerdo que yo estaba así como que ahorita voy a decir que me bajen, yo no quiero estar en el avión. Cuando en ese momento yo sentí 2 pulsaciones así en el área del vientre. Sentí 2 pulsaciones. Y eso enseguida cuando yo sentí eso como que regresé a mi mundo real. Y me puse a pensar y como que el bebé me dijo, mamá, aquí estoy y tienes que hacerlo por mí, tienes que ser fuerte por mí. Y en ese momento el miedo se fue, la tranquilidad llegó a mí, así que el avión elevó y me di cuenta que no era era más mi miedo y mis nervios lo que yo hacía que me ponga así como que mal, porque volé y no sentí esa sensación de que me estaba ahogando y que necesitaba agarrarme de algo. No, estuve tranquilísima, no sentí nada. Entonces fue el mejor momento que yo sentí por primera vez a mi bebé. Y yo sé que es chiquito y que normalmente a ese mes no se siente, pero siento que es como que mi bebé me dio una señal de que yo tenía que estar tranquilo por él. Y ahí fue que lo sentí. Y así viajé tranquila a la ida y a la regresada de las dos maneras por el bebé. Ahora, a partir de cuando yo empecé a sentirlo, yo lo empecé a sentir casi a la semana 21. Fue cuando por primera vez ya empezaba a sentir a mi bebecito. Y eso que el bebé se movía bastante. Mi bebé siempre ha sido muy activo desde que por primera vez lo vi cuando tenía 11 semanas. La doctora me dijo que estaba muy activo. En mi segunda ecografía donde me dijeron el sexo del bebé, el bebé estaba súper moviéndose. De hecho, como les digo, yo tengo el video aquí, también chupando su dedito. Siempre ha sido él muy así, muy intranquilito, ha sido muy movelón. Y ya a la semana 21, 22, ya por primera vez yo ya lo sentía. Entonces yo siempre quería que mi esposo lo sintiera, pero pues todavía no era tanto pues para que lo sienta, pero yo sí ya lo podía sentir. A la vez que mi esposo lo sintió por primera vez, creo que era la semana 24 o algo así, que yo le decía, mira, lo estoy sintiendo, y me puso, pues que no lo siento. Yo le decía, toca acá, y él no lo siente. Entonces él le habló, le dijo, bebecito, ¿dónde estás? Te quiero tocar y todo eso, ¿y dónde estás? Y justo cuando él habló, el bebé se empezó a mover, hasta que mi esposo hasta se emocionó por primera vez, ¿sabes? De que había sentido pues al bebé por primera vez. Creo que es una emoción grande para ambos.
Así que este es uno de los momentos más hermosos que uno vive en este segundo trimestre, cuando ya por fin puede sentir al bebé. Y bueno, todo este tiempo lo he sentido, todo este segundo trimestre, a partir de la semana 24 ya lo he sentido, y hasta ahora el bebé se mueve bastante. Así que este para mí es el mejor momento del segundo trimestre. Es pues por primera vez sentir al bebé, así que siento que todos los síntomas hacen que todos los síntomas malos que puedes tener pues valgan la pena realmente. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que este video te haya gustado. Ya después le voy a contar mi experiencia, cómo ha sido este tercer trimestre que estoy viviendo. La verdad es que ha sido como que con muchos bajones para mí, algunas complicaciones, pero pues ahí vamos llevándola. Gracias a Dios pues ya estamos de salida, esperando que todo pues siga bien. Y ya les voy a contar, como les digo, más adelante un poquito de esta experiencia. Pero por ahora pues quiero decirles que todo esto vale la pena. Todo lo que uno pasa, todos los cambios, las malas cosas que de repente yo sé que puede de repente cansar a una, porque son cambios que vienen al cuerpo y que a veces son difíciles y que a veces una dice ya, pues ya quiero que nazca el bebé porque es cansado realmente a veces, pero al final la recompensa es súper grande, súper grata, es para toda la vida y es lo más hermoso que nos puede pasar. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Si este video te gustó, pues te invito a que me regales un like, te invito también que te suscribas al canal si es que tú no te has suscrito, y ya pues yo te veo en el siguiente video. Adiós.